Muy buenas noches. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día domingo 6 de octubre de la 27ª semana del tiempo ordinario, ciclo B. O sea que estamos en el domingo 27º. Muy bien, vamos a compartir nuestro misal popular de octubre. Bueno, ya tenemos el 27º domingo del tiempo ordinario. Y nos vamos a la primera lectura, que es la lectura del libro del Génesis, capítulo 2, versículos del 18 al 24. Muy bien, nos dice el libro del Génesis. El Señor Dios se dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él, que le ayude. Muy bien, esta es la primera vez, la primera instancia en que a Dios le parece algo no bueno. Después de la creación en el capítulo primero, donde dice, y vio Dios que era bueno, ¿no? y vio Dios que era muy bueno. Ahora, al crear al hombre y verlo solo, sin una ayuda o una compañía, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces se va a hacerle a alguien como él, idóneo, dice, ¿no? Una persona idónea, o sea, pues que sea parte de él, ¿no? Que sea, que le pueda ayudar o lo complemente. Muy bien. Entonces, el Señor Dios modeló de la tierra todas las bestias del campo, todos los pájaros del cielo, y se los presentó a Adán para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que Adán le pusiera. Bueno, esta obviamente es una metáfora, pero como toda expresión tiene su parte literaria, toda expresión de verdad, como es esta metáfora. Lo importante es que el nombre es eh, la identificación, ¿no? Poner el nombre a alguien también es signo de poder, ¿no? O sea, inclusive de pertenencia, ¿no? Entonces, al poner el nombre, por ejemplo, lo que ocurre en el bautismo, ¿sí? Una persona en el bautismo que se ponga el nombre, a quien se le ponga el nombre, sacramentalmente esa persona es de Dios, ¿no? Se hace parte de Él. Por eso es tan importante, ¿no? El nombre. Y el nombre lo más temprano posible. Bueno, así Adán puso el nombre a todos los ganados, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no encontró ninguno como él que le ayudase. O sea, ninguno idóneo, es el término, ¿no? Que le ayudase. O sea, porque podemos darnos cuenta que, si bien los animales, partiendo del hecho de que al comienzo, ¿no?, eran todos mansos, mm, no podían comunicarse, ¿no? O sea, el hombre podía comunicar de alguna manera con la naturaleza, pero no como él podría hacerlo con Dios, por ejemplo, ¿no? Entonces necesitaba alguien para comunicarse.
En eso radicaría idóneo, que le complementara esa necesidad de la comunicación, precisamente, ¿no? Bueno, entonces el Señor hizo caer un letargo sobre Adán, que se durmió, le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Bueno, podría también interpretarse que la costilla la cubrió con carne, por lo que luego va a decir Adán, ¿no? Hueso de mis huesos, carne de mi carne. Eh, o se podría también interpretar que la costilla ya tenía carne, ¿no? Por lo que va a decir luego Adán. Y el Señor Dios formó de la costilla que había sacado de Adán una mujer y se la presentó a Adán. Adán dijo, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer. Mujer, o sea, en el hebreo podría ser la traducción más varona, ¿no? Porque él es varón. Entonces, Isha, que es el término en, en hebreo, sería el femenino de Ish, que es varón, ¿no? Bueno, veremos luego el nombre como tal, ¿no? Inclusive después del pecado, el pecado original. Entonces, su nombre será mujer porque ha salido del varón. Pues aquí entendemos, su nombre será Isha porque ha salido del Ish. Bueno, por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Bueno, esto no lo dice obviamente Adán, ¿no? Lo dice el agiógrafo o el, el autor, ¿no? El que escribe eh, por revelación esto, ¿no? Por eso abandonará el varón, ¿no? A su padre y a su madre, o sea, Ish, se unirá a su mujer Isha y serán los dos una sola carne. O sea, ya desde el Génesis viene el matrimonio, ¿no? Como tal. Y esto lo veremos en el Evangelio, ¿no? Como San Marcos retoma esta cita para marcar la indisolubilidad del matrimonio sacramental. Muy bien, vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 127, cuyo responsorial es que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Y es un salmo sapiencial. Este salmo se llama gradual también, ¿no? Porque mm, se cantaba, ¿no? Al subir a Jerusalén, ¿no? Al emprender el camino hacia el templo. Gradual, porque por las gradas también, ¿no? Porque se subía, entonces se entonaba como cántico. Dice el salmista entonces, dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Entonces aquí ya podemos entender la cultura y la religiosidad del pueblo judío, que eh, era precisamente tener una felicidad material o momentánea, ¿no? En esta vida. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien, ¿no? Pero aquí en esta vida.
tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Entonces la familia, ¿no? Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. También, ¿no? Prosperidad, bonanza a nivel de la nación, ¿no? Entonces, la prosperidad familiar era un reflejo de la prosperidad nacional. Que veas a los hijos de tus hijos, paz a Israel. Bueno, y continuamos con la segunda lectura del domingo 6 de octubre. Tenemos la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos del 2 al 9. Veamos qué nos dice entonces la carta a los Hebreos, que muchos consideran que es obra de Pablo, ¿no? Pero en realidad todavía no se ha dirimido, ¿no? Otros piensan que es alguien que pudo haber trabajado con Pablo o inclusive algún otro, ¿no? Discípulo, pero era judío, convertido al cristianismo. Nos dice entonces la carta a los Hebreos. Hermanos, al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Bueno, aquí habría un problema tal vez de interpretación eh, y puede ser también dada por la traducción, ¿no? Por el uso del término. Se podría interpretar fácilmente al que Dios había hecho inferior, un poco inferior a los ángeles, ¿no? A Jesús. Cuando sabemos que Jesús no es hecho, primero, ¿no? Porque de lo contrario sería creado. Jesús es el mismo Dios, es Dios, ¿no? En su divinidad. Entonces es muy superior a los ángeles. Entonces, la interpretación sería al que Dios mm, volvió por un poco, y es por un poco tiempo, ¿no? Que es en la parte carnal de su pasión y muerte. Entonces, de esa manera sí podemos entender al que Dios había, mm, digámoslo, humillado, ¿no? Porque Dios mismo se humilló, se abajó, o al que Dios había abajado un poco, o por un poco, que es la traducción mejor, por un poco tiempo, a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte, ¿no? O sea, por la pasión y muerte, ahora está eh, glorificado, ¿no? En la resurrección ya. Pero hay que tener cuidado con este pasaje. Puede dar problemas, ¿no? De traducción. Algunos eh, no cristianos o que no consideran a Jesús en su divinidad pueden aferrarse a este pasaje, ¿no? Decir, no, miren, ahí está diciendo que Dios hizo a Jesús y lo hizo inferior a los ángeles, pero no es así. Bueno, continúa entonces el libro de los Hebreos. Pues por la gracia de Dios gustó la muerte por todos. Convenía que aquel para quien y por quien existe todo llevara muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al jefe que iba a guiarlos a la salvación.
Era un designio de la providencia, ¿no? Que Jesús pasaría por esto para, obviamente, llevar, dice, o guiarlos a la salvación a través del sufrimiento redentor de su pasión y muerte, para terminar en su resurrección, que también daría para todos los que eh, entren, ¿no?, en la iglesia y sean parte de Jesucristo, parte de su cuerpo místico. El santificador y los santificados proceden todos del mismo. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cristo no se avergüenza de llamarnos, ¿no?, hermanos, porque todos somos hijos de Dios. Y si Jesucristo es el Hijo de Dios, que es Dios mismo, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Así no seamos divinos, ¿no? Pero si somos parte de Él, partes, miembros de su cuerpo, pues nos llama hermanos. Y todavía aquí, que todavía no estamos eh, en la gloria, ¿no? Mucho más cuando estemos ya con Él. Bueno, y terminamos con el Evangelio. Entonces, en esta oportunidad tenemos el Evangelio según San Marcos, ¿no? Y tenemos el capítulo 10, versículos del 2 al 16. Aquí veremos la cita que leíamos en el Génesis, ¿no?, en la primera lectura. En aquel tiempo, acercándose unos fariseos, preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba: ¿le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Repudiar era darle un documento, ¿no?, en el que le decía que ya no era su mujer, ¿no? También se llama libelo de, de, de repudio. Era un documento en el que el hombre manifestaba que la repudiaba, ¿no? Él les replicó: ¿qué les ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla, ¿no? Como les había dicho, el libelo, que era un documento, ¿no? Entonces, Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: por la dureza de su corazón dejó escrito Moisés este precepto. Por, por la testadurez, ¿no?, por su dureza de entendimiento, ¿no?, por su rebeldía, digámoslo de otra manera. Entonces dejó escrito Moisés este precepto y era respetable, porque Moisés era quien gobernaba todo el pueblo. Pero lo hizo precisamente eh, bueno, porque tal vez los mismos fariseos lo acosaron, ¿no? Pero va a insistir Jesucristo: pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Aquí está la cita del Génesis capítulo 2, ¿no? No era así al principio, ¿no?, como ellos dicen que Moisés permitió. Era por su dureza de corazón, pero así no era al principio. Y aquí va a establecer, ¿no?, nuevamente cómo era al principio. Y lo va a decir, porque Él es precisamente la ley, restablece lo del principio. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ahí los deja prácticamente
asombrados o estupefactos, ¿no? Sino que ya no son dos, son una sola carne. Y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. O sea, con esto está diciendo que ya no va más lo de Moisés, especialmente en la nueva alianza que se va a realizar. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo, ya no los fariseos, ¿no?, sino los apóstoles. Él les dijo, si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. O sea, aquí tenemos algo nuevo, ¿no?, a lo que había escrito Mateo. Solamente menciona eh, si uno repudia a su mujer. Pero acá San Marcos dice en boca de Jesucristo, y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. No necesariamente está hablando del, eh, del repudio legal, o sea, como acta, ¿no? Porque eso no lo podían hacer las mujeres, pero ella podía irse a otra parte y casarse con otro. Entonces también comete adulterio. Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al ver Jesús, al verlo Jesús se enfadó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. De los, recuerden que habíamos dicho los niños, las mujeres estaban relegados, ¿no?, a lo más bajo de la sociedad, entonces no contaban. Es como los que no cuentan, como los enfermos, eh, las viudas, ¿no?, los huérfanos, la gente pobre. No se refiere, bueno, también a la inocencia, pero no solamente a eso, ¿no? Los niños también creen, ¿no?, creen de todo, sobre todo cuando son pequeños. En verdad les digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Pues hay que hacernos como los niños, ¿no? Bueno, obviamente hay que entenderlo eh, en su forma moral, ¿no? Sí, como tenemos como los niños, hacernos niños, ¿no? Obviamente sin pecado. Y tomándolos en brazos, los bendecía imponiéndole las manos. Aquí hay algo importante, tomándolos en brazos, que es la verdadera traducción. No solamente abrazándolos, tomándolos en brazos, o sea, alzándolos en brazos, ¿no? Y así podemos imaginarnos que son niños pequeños, ¿sí? 2 años, 3 años, 4 años, que se dejan abrazar, pero también cargar, como decimos, ¿no? El término, eh, alzados en brazos, tomados en brazos, tomándolos en brazos, los bendecía imponiéndole las manos, bendiciéndolos, ¿no? Es esto para quienes dudan que los niños no hay que bautizarlos, ¿no? Aquí está este gesto de Jesucristo, ¿no? Los tomaba en brazos, los alzaba en brazos. Y eran obviamente pequeños, ¿no? Los bendecía y eh, les imponía las manos. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.